Bueno, ya más o menos va ingresando el quórum que teníamos anteriormente, profe. Sí. Así que bueno, me imagino que están ansiosos de escucharlo ya. Sí, o sea, qué bueno. Porque yo también estoy muy ansioso de contarles y de mirar qué podemos hacer juntos más tarde. Qué chévere, profe. Mira, ahí ya están llegando más gente. 2 minuticos y yo creo que ya podemos iniciar. Perfecto. Un minuto. Claro que sí, profe. No, pues de antemano agradecerle a cada uno de los participantes por la comprensión que tuvieron con esta situación. Nada, solamente decirles que muchas gracias. Profe, Sí. a usted también agradecerle pues por haber contado con el tiempo y la disponibilidad para poder empezar el taller ahorita nuevamente. Claro que sí, o sea, la vocación docente nos hace persistir para poder compartir lo que uno ha aprendido, sabe, inclusive solamente intuye, pero que muchas personas con el diálogo que vamos a tener puedan deleitarse, endulzarse con la idea de poder narrar su proyecto de investigación o su proceso de proyecto de investigación a través del cómic. ¿Sí? Cuando quieran, entonces arrancamos. Profe, yo creo que ya podemos dar inicio. Adelante y bienvenidos. Bienvenidos a todos. Sí, muchas Más gracias. adelante les estaremos también compartiendo el listado de asistencia. Carlos se los compartirá para que recuerden que este taller está certificado. Sí. Bueno, muchas gracias a los que continúan y por los problemas técnicos que tuvimos. No hay explicación, no lo entiendo, pero bueno, ya pudimos pasarlos y voy a nuevamente empezar. Como dije al inicio, vamos a tener 3 momentos, que una de contextualización, vamos a mirar 2 o 3 referentes, luego vamos a ver el lenguaje visual, cómo se compone, y luego ya un taller muy corto, muy rápido, para ver cómo podemos nosotros arrancar y empezar a trabajar con ese otro nuevo lenguaje que tiene el cómic para comunicar los avances de investigación del proyecto o del semillero. Aquí no hay un tema específico y todo cabe dentro de las posibilidades de la narrativa visual que quiero contarles. Como dije, la primera parte es una contextualización. Valentina, ¿podemos pasar? O Carlos, no sé quién está. Entonces ya hablamos de cómo se nombra, sigamos. Esto lo vamos a hacer muy rápido. Dijimos que es una palabra que designa, algunos denominan figuración narrativa, ¿sí? Otros dicen narración figurada, ¿sí? Entonces, y que es una forma híbrida de texto e imagen. Pero miren, pasemos por favor. Tengo este otro ejemplo que es algo que hicimos con mis estudiantes de diseño. Y aquí no hay diálogo, pero la narrativa visual está contando algo, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que está pasando con la definición de historieta o de cómic cuando está acompañada de texto o de imagen. Si la imagen es tan potente como en este caso, casi que el texto no es necesario porque tú intuyes qué está pasando. Cualquier persona, por más iletrada que sea en algún momento, ¿cierto? Esta secuencia, que es una palabra que vamos a necesitar mucho en este taller, secuencia visual, nos lleva a una narrativa y a una comprensión de una historia, de algo está sucediendo ahí. ¿Sí? Muy bien, pasemos.
Entonces queda algunas definiciones. El noveno arte, ¿sí? ¿Por qué? El noveno arte porque mucha gente lo intuye que el cómic está muy unido a la literatura por los textos, pero realmente el cómic está unido a un lenguaje cinematográfico. Y vamos a ver, cuando veamos la parte del lenguaje visual, cómo se compone, qué es lo que hace, ¿cierto? Esa narrativa, y al ser secuencial hace que sea más unido, no tanto a la literatura como a la parte cinematográfica. Entonces, tenemos que tener ya, eso nos va dando un punto de idea de esa narrativa que vamos a construir. O sea, no solamente literaria, sino visual y secuencial. El cómic es un relato de historia explicada mediante viñetas. Vamos a ver qué es eso. Son los recuadritos, ¿sí? Que contienen ilustraciones o dibujos, ¿sí? Y que pueden contener textos más o menos breves. La brevedad y la síntesis de esos textos es lo que hace que también tengan que ser muy potentes para poder decir y expresar en los diálogos o en los textos que acompañan la situación X, Y o Z, la explicación de lo narrativo que está sucediendo dentro de nuestra historieta. Contiene varios relatos, o sea, en el cómic, en una página, pueden haber varias situaciones al mismo tiempo. Lenguaje cinematográfico. Para Hernando Blandón, el cómic es una narración gráfica secuencial, ¿sí? Hay unos que dicen narración gráfica textual secuencial. Vamos a mirar. Sigamos. Estructuras narrativas formadas por las secuencias progresivas de pictogramas. En fin, esto lo van a poder ver porque ustedes van a tener acceso más adelante al PDF. Sigamos. Aquí entro a dos partes que es, si yo he hecho un taller de cómic, necesito conocer estos tres personajes que les voy a mostrar, cuatro, ¿sí? En el sentido, uno del cómic general, como es Will Eisner, ¿cierto? Y él define el cómic como la forma artística y literaria, ojo con eso, que trata de la disposición de dibujos o imágenes y palabras para contar una historia o escenificar una idea. Este es un trabajo, un cómic de él. Miren la línea gráfica, miren cómo compone sus textos, miren los globos de textos que hay ahí, ¿cierto? Y cómo él maneja en blanco y negro simplemente toda la parte que tenemos nosotros en esta historieta. Pasemos al segundo. Scott McCloud es un tipo que ha trabajado bastante, inclusive él, como lo vemos aquí a la derecha, se convirtió en personaje y todos sus libros que hablan sobre cómic están hechos en cómic. Luego, Eisner y McCloud son dos referentes que debemos dejar claros hoy para la comprensión de nuestro texto y de lo que vamos a hacer. Son dos maestros que los invito a que profundicen, miren su trabajo y revisen su lenguaje o sus libros si quedan interesados en seguir trabajando o hacer una propuesta de cómic con relación al trabajo que están desarrollando como investigación o dentro del semillero. Pasemos. Oficialmente se dice que el cómic arranca con la imprenta, o sea, cuando ya se hace una divulgación un poquito más masiva, ¿cierto? Y empiezan con los periódicos. Vamos a ver rápidamente qué sigue. Sin embargo, podríamos decir que los orígenes del cómic lo encontramos en las oscuras cavernas. Y miren el tamaño de las dimensiones de las cuevas de Lascaux, cómo pintaban los hombres, entre comillas, primitivos. Y si miramos a la derecha podemos ver una narrativa. No hay texto, sin embargo, podemos comprender a partir de esta viñeta que está compuesta así, que hay una cacería. Entonces, para mí, el nacimiento del cómic está, obviamente, epistemológicamente hablando, relacionado con el nacimiento de la cultura, de la humanidad, y con esos pequeños relatos que la gente primitiva hacía, ya sea como ritual o ya sea como
una manera de contar qué era lo que habían hecho, ¿cierto? Pero básicamente tenían un objetivo ritualista, ¿cierto? De cómo dominar y cómo cazar esos venados o los bisontes o lo que fuera a partir de pegarlo en las cavernas como parte como de esa forma y de ese ritual de cacería que tenían estos antepasados. Pasemos. La escritura cuneiforme. ¿Qué tiene que ver esto con el cómic? Si ustedes miren esta piedra, ¿cierto? Ven que hay una narrativa, hay una simbología. Y esa narrativa es la comprensión de qué es lo que se está hablando, qué dice el texto, qué narra. Pero también tiene una forma visual, absolutamente sintética, igual que vamos a ver en lo que sigue. ¿Sí? Pasamos, por favor. Y tiene que ver, nos vamos para Egipto, o sea, de toda esta parte del Oriente, donde una de las cosas más famosas que hay es la narrativa que hay dentro de la tumba de Nefertiti, ¿sí? Miren esto, se encuentra en su tumba y ahí hay una narrativa que está hablando. Pasemos a la próxima, por favor, que hice una, ¿sí? Sobre cómo en esta parte, ¿sí? Muestran cómo se pesaban las almas y a dónde va cada una de eso según pues, la mitología egipcia, ¿sí? Aquí a la izquierda hay otra narrativa que también podemos entender con jeroglíficos y que van de forma vertical y su lectura va de un lado al otro, ¿cierto? Entonces, ahí hay una narrativa. Cada uno podría figurar como una especie de viñeta y si miramos nuevamente a la derecha vemos que hay toda una pared donde se escribe, dice y narra qué pasa dentro de la tumba de Nefertiti con el alma y hacia dónde va. Cómo es la posibilidad ya de ascender a convertirse en un dios o a la vida eterna, que era lo que hemos buscado y se supone que la humanidad. Pasemos. Este es una ánfora donde hay también otra narrativa, ¿sí? De la muerte de un guerrero. Y miren las figuras humanas. Esta es una ánfora gigantesca, pues puede medir más de 2,50 metros, pero toda la narrativa está alrededor de la forma. Bellísimo además, muy bien conservada. Cada uno de estos es una invitación para que ustedes investiguen un poquito más. Sigamos. La columna de Trajano, donde hay una narrativa de guerras, ¿sí? Y quién ganó, ¿cierto? Todo hecho de manera tridimensional, un trabajo muy sofisticado que aún existe, está en Roma y se puede visitar, ¿sí? Hay toda la columna es una narrativa visual sobre las guerras de este rey. Sigamos. Pues lamento que sea tan rápido, pero tenemos que contextualizar para pasar luego a lo listo. Uno de los primeros, ¿cómo se podría decir? De las primeras organizaciones que trabajaron esa narrativa visual fue la Iglesia Cristiana. ¿Sí? Nosotros vemos estos mosaicos donde se narra cómo es la vida de Cristo, cómo padeció, las 12 estaciones, son narrativas para que en Latinoamérica los indígenas y en otras partes del mundo los no creyentes miraran cómo sucedía visualmente, pura narrativa visual. Nuevamente, viñetas con forma específica sobre el tema de Dios, de la religión, en una narrativa para convencer públicos. Todo esto está en las iglesias y está en todas, lo vemos nosotros en todas las iglesias, están dispuestas para que los creyentes y los no creyentes puedan entender qué pasó y cuál es el ritual que sufrió Jesucristo para convertirnos y salvarnos a toda la humanidad. Sigamos. Entonces miren cómo se presentan, ¿sí? El tapiz de Bayeux que muestra guerras, obviamente, logros, victorias, bellísimo, gigantesco, ¿sí? Todo tejido, pero nuevamente una narrativa visual.
ahí no hay texto. Pasemos. Este es el primer cómic y se llaman Aleluyas. Ahí hay unas narrativas, ¿sí? Visuales, hay texto y empiezan a aparecer esos cuadritos, son las viñetas que funcionan hoy dentro de lo que se llama la historieta o el cómic, ¿sí? Sigamos. Aleluyas. Esta es la primera historieta de Nueva York, el primer cómic de Yellow Kid, ¿sí? Y se llama cómic porque eran situaciones graciosas. Si miran esto, ¿cierto? Ya está el recuadro de la viñeta, 6 viñetas, y todas tienen algo gracioso para contar. De ahí el nombre, ¿cierto? De cómic. Ese es Nueva York, sigamos. Pasemos, por favor. En Francia, nuevamente un niño, ¿cierto? Con travesuras, cómic. Miren que aquí no hay una viñeta, no hay un recuadro, pero la narrativa está dada como tal. Sigamos. Esta es en España. Entonces, sí vamos viendo cómo vamos pasando desde la caverna y hemos hecho ya un desglose histórico casi que contemporáneo, esto ya es del siglo XIX. Sigamos. Pasemos, por favor. En Colombia también tuvimos unos inicios en el siglo pasado. Samper vio esos cómics en Londres, en España y en otros lados y creó un personaje que se llama Mojicón. Nuevamente es un cómic y son historias para niños y sigue la tendencia mundial de narrar cosas gráficas y graciosas, ¿cierto? Para los niños, páginas para niños, cómic, historias e historietas para niños. En Colombia tenemos este, pero tenemos otro, sigamos. Pasemos, por favor. ¿Sí? Estos dos. ¿Sí? Hay un libro en cómic que es basado en el libro de Álvaro Cepeda Zamudio, La Casa Grande, que es la masacre de las bananeras, pero también narrado de forma visual. Los invito a mirar. ¿Sí? Y en domingo a domingo salían estas caricaturas también en viñetas dentro de las páginas de los periódicos nacionales. Sigamos. Todos son referentes que quiero mostrarlos. Aquí ya entramos a esta Susanis, que es el primer dibujante, pero también el primer doctor que nos gusta, porque es la primera persona que presentó su tesis doctoral en cómic. Toda la narrativa de él, ¿cierto? Todo el trabajo doctoral está presentado en forma de cómic y eso le valió un reconocimiento meritorio con su trabajo y vamos a ver cómo lo maneja, qué hace, porque quiero que pasar de lo no textual a las viñetas, pero nuevamente a la libertad que tenemos nosotros, los investigadores y los estudiantes de semilleros, para ver cómo podemos narrar lo que estamos haciendo y tener otras ideas mucho más potentes con relación no solamente a la viñeta, sino a la página como tal. Pasemos. Miren esta página, sí. Entonces, el trabajo de él tiene que ver con la genética, la visión, el cuerpo, la biología y de qué manera él hace esto, ¿cierto? Para relatar de una manera muy científica el ADN, toda la parte que tiene que ver con cómo se compone la vida misma, cuál es la génesis de la vida. Y en esta narrativa de una sola página, él está contando un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas. Mire cómo incluyen los textos acá, ¿cierto? Hace incisiones con sus textos y de esta forma empieza ya a plantear su tesis doctoral. Pasemos. ¿Qué vemos ahí? ¿Alguien me puede contar? ¿Qué ven ahí?
¿Qué pueden intuir que se ve ahí? ¿Alguien? ADN. Pues hay un ADN, muy bien, sí, la cadena del ADN formando, pero miren que forma dos figuras, dos personas, sí, la doble mirada, ¿cierto? Porque parte de lo que él está mostrando es eso, el poder de la mirada, la parte física y cómo se genera esa visión. Entonces la doble visión, está mirando él ahí. Pasemos. ¿Sí? Miren formas de trabajar una sola página. La espiral, muy interesante, ¿cierto? Para ir mostrando. En este caso no tenemos héroes ni tenemos absolutamente otra cantidad de personajes, pero sí tenemos el ADN, sí, la mirada, la genética, todo un trabajo que hace sobre la vida misma. Eso es lo que está mostrando Susanis con su trabajo de historieta, ¿no? Con su trabajo doctoral en historieta. La otra son maneras de pensar, ¿sí? El pensamiento, cómo se da, lo tenemos a la izquierda, cómo se forma, qué pasa con la mente, ¿sí? Entonces, yo sé que esto puede parecer muy superficial, pero como dije, es la invitación para entrar a mirar, recapacitar. En 2 horas no vamos a poder a tener toda una visión sobre el cómic y su historia y pero sí podemos mirar qué puede pasar con lo que podemos plantear dentro de nuestro proyecto de cómic. Sigamos. Estas son otras páginas de Susanis, ¿sí? Un referente básico. Y miren nuevamente el ojo, ¿sí? La mirada, el ver, el meditar, el pensar y todas las relaciones que él hace en este momento con esa genética de la visión y del ser humano y de la vida. Sigamos. ¿Quién me dice qué hay ahí? ¿Qué pasa en esa página? O sea, ¿qué está tratando de decir? ¿Qué podemos intuir? Si pueden ver, ahí hay ¿un qué? ¿Alguien conoce algo de la historia de Grecia? Como un telar, ¿no? Ah, hay un telar, bien, hay un telar. Y es como el hilo de Ariadna o algo así. Exacto, muy bien, o sea, está, y también hay que abajo, en forma de ojo. El laberinto del Minotauro. Perfecto, entonces eso es, entonces hay toda una historia mítica narrada visualmente, pero si desconocemos esa historia no somos capaces de hilar, ¿cierto? O de conectarla toda dentro del trabajo que él está haciendo. Entonces eso requiere también una formación cultural fuerte para comprender, obviamente estamos hablando de un trabajo doctoral, ¿cierto? Pero entonces, mire que está Grecia, el laberinto, el Minotauro, la historia, la mítica, el tejido, ¿cierto? Toda esa elaboración, quién sabe para decir hacia dónde nos lleva ahí Susanis. Muy bien, sigamos. Este es algo más contemporáneo que tiene que ver ya con una tesis también de maestría que se hizo. Yo les voy a dejar el link porque obviamente son 10 minutos donde él argumenta cómo hizo los recorridos, cómo dibujó, cómo empezó en su trabajo de maestría, su tesis de maestría, empezó a visitar campesinos, a ver cómo trabajaban, cómo miraban el carbón, cómo lo recolectaban, cómo lo quemaban, cómo absolutamente todo el proceso. Empezó haciendo bocetos muy rápidos, pero se dio cuenta que podía narrar varias cosas al mismo tiempo y podía tener inclusive una página narrando cuál era el proceso del carbón. Algo que a nadie se le había ocurrido y que él en una sola página empezó a manejar conceptos tanto de antropólogos fuertes como su experiencia investigativa. Juntó esto en unas páginas y terminó haciendo un libro de cómic
donde narra toda la importancia de esa investigación. Yo les dejo el link para que después lo escuchen. Es un video de 10 minutos, ¿sí? Pero dado el caso que tenemos hoy, ¿sí? El retraso tan grande, no lo vamos a poder mirar. Pero dejo el link para que ustedes puedan verlo después. Sigamos. Esos son sus dibujos, sus bocetos. Aquí quiero pues como decirles que no hay nada que no puedan hacer ustedes. O sea, la parte de dibujo no es tan importante aún como la parte conceptual y teórica de lo que vamos a hacer. Sigamos. Sigamos con otra. Porque ahí va el video. Miren trabajos desde la literatura, desde la historia gráfica de la antropología, ¿sí? Cómo se ha trabajado la historia de la escritura, de las tipografías, ¿sí? Todo es posible narrarlo. Entonces, en ese sentido, y no hay un lenguaje, no hay una sola manera de decirlo. Cada uno puede mirar de qué forma puede crear su propio cómic. No está establecido y la idea inclusive es romper también con el esquema de las 6 viñetas o las 9 viñetas que está relacionado como con la estructura del cómic. Sigamos. Pasemos, por favor. Este es mi primer cómic que lo hice para mi tesis doctoral. Creé unos personajes, 6 viñetas, lo hice en Medellín, ¿cierto? Los personajes hablan sobre una problemática conceptual, filosófica, bastante conceptual, pero los situé en un barrio de una comuna de Medellín y los puse a hablar y los puse a hacer. Este cómic ya fue traducido al polaco, donde estuve hace un mes en Europa presentando todo el trabajo doctoral en una exposición. Entonces, todo esto es para que miren que no se necesita ser un gran dibujante, pero sí se necesita tener unos conceptos muy claros de lo que quiero decir. Sigamos. ¿Sí? Este ya es otro cómic que hice y fue publicado en una revista italiana donde narro, ¿sí? Los 2 personajes que ven ahí es mi tutora, mi directora de investigación del proyecto del doctorado, y yo caminando, hablando, discutiendo, ¿cierto? Y mirando cosas simples, pero que empiezan a ser parte muy importante dentro de la narrativa de lo que intenta decir una historieta o un cómic. Esta fue publicada en una revista italiana de comunicación que nos pidió que no hiciéramos un texto, sino que narráramos todo el proceso de investigación de la tesis en el cómic. Estuvimos trabajando 3 meses en él, pero quedó muy bueno y afortunadamente fue publicado. Sigamos. Sí, personajes. Miren, sí, no me da pena mostrar mis dibujitos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora, ¿sí? Llenar y mirar y presentar. Sigamos, por favor, pasemos. Más partes del cómic, lo van a ver después, ¿sí? Sigamos. Otra historia que ya va a empezar, que les quería narrar, pero en otro momento, ¿cierto? Con otro cómic que empieza a trabajar. Pasemos. Entonces entremos ya en materia con el cómic y su lenguaje, ¿sí? Pasemos. Entonces es una sintaxis de la imagen secuencial. Yo puse todos estos ejemplos para que miren formas de narrar. En 3, en 5, en 1, ¿cierto? Divididos, miren colores, miren formas, miren personajes, todo lo que vamos a ver que tiene un cómic. Pasemos. Ustedes tienen este formato, grilla o retículo, ¿sí? Entonces tienen divisiones, tienen espacios que vamos a empezar a manejar enseguida. Pasemos. Un lenguaje visual, que se conforma con un plano general, o sea, donde yo veo absolutamente toda una panorámica de ciudad. Eso se llama un plano general. Sigue, por favor.
un plano entero donde veo todo el cuerpo humano, un plano medio o americano donde veo de la rodilla para arriba a los personajes. Es información. Sigamos. Un primer plano, un plano en picada, un plano en contrapicada, cuando yo ya tengo, ¿cierto? Pero debo conocer todas estas herramientas que tiene este lenguaje visual para poder trabajarlas. Sigamos. Encuadro en 3 planos, ¿sí? Ahí vemos un primerísimo plano, ¿sí? Un contrapicado, un primer plano, y todos los otros hay todos en primer plano. Sigamos. Los globos, o sea, parte importante o lo que distingue un cómic es eso, ¿sí? Esos globos o bocadillos que pueden servir de pensamiento, de diálogo, ¿sí? De todo lo que nosotros queramos manejar dentro de ese. La forma no importa, realmente. Hay veces uno distingue el de pensamiento, el de los diálogos y ya, con eso quedamos listos. Pasemos, por favor. Ahora entremos ya en taller, ¿sí? En el taller, lo primero que les voy a pedir es que ustedes piensen en un cómic, en el título. ¿Cómo podrían ustedes titular el cómic de eso que están haciendo en el semillero, de eso que ya han realizado, de eso que piensan planear? ¿Cómo se llamaría ese cómic? Esa es la parte ya de taller, un título para el cómic. Me hubiera gustado ver y escuchar cómo de qué se trata, o si alguien quiere decirme, profe, yo estoy trabajando en esto. ¿Alguien? ¿Quién está en semillero aquí? ¿O quién es profesor de semillero? Y tiene un semillero. ¿Nadie? Ay, profe, pues yo para mi trabajo de grado hice un cómic en el pregrado. Sí. Y yo soy estudiante, todavía estoy en un semillero de comunicación y género. Sí. Y ahorita estamos trabajando en un proceso de huertas agroecológicas. Entonces, hacemos unos talleres, hacemos unas actividades y eso es como en lo que estamos. Pero muy chévere, o sea, mira que este proyecto que te mostré del antropólogo, ¿sí? Te puede servir muchísimo de referencia para ver cómo lo hizo él. Él en esa narración cuenta cómo visitaba, cómo se sentaba, cómo hablaba, inclusive cuáles plantas, qué hacen, cómo se monta, ¿me entiendes? Un taller, cómo es la primera parte, cómo llegan a la comunidad, ¿cierto? Todo eso es muy fácil de fotografiar y muy fácil luego de reducir a viñetas. Y lo más interesante ahí que podrías empezar a hacer es qué es lo que trata de comunicar ese taller de huertas, ¿cierto? ¿Cuál es la intención de entrar en la comunidad? ¿O cómo lo hacen? ¿Con quiénes están trabajando? Inclusive yo tengo una serie de preguntas que es, ¿cuál es la historia que quieres contar con relación a ese proyecto? Es la primera gran pregunta, ¿sí? La segunda es, ¿quiénes la cuentan? ¿Cuántos talleristas? ¿Cuánta gente atiende esos talleres? ¿Cada cuánto hacen el taller? Entonces yo puedo tener, inclusive narrar que los lunes o los sábados nos vamos a visitar una comunidad, ¿cierto? La comunidad queda muy alejada, son tantas señoras y tantos señores, hay niños, entonces para los señores y las señoras hay unas cosas, pero para los niños hay unas otras cosas. Inclusive la metodología se puede narrar, todo este tipo de cosas con elementos muy básicos que puede ser un triángulo, un cuadrado y un círculo que habla por ahora, mientras vamos haciendo toda la parte de esos contenidos. ¿Dónde ocurre? ¿Sí? Es en la ciudad, en un laboratorio, en la calle. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Qué días? ¿En cuánto tiempo? Puedo mostrar cómo arranca la experiencia y cuándo finaliza. ¿Sí? O sea, ¿cuál sería el producto final de ese taller? ¿Cómo me dices que se llama?
Es un taller de huertas agroecológicas. Agroecológica. Ajá, agroecológicas, huertas comunitarias. Sí, bellísimo. O sea, inclusive podría servir el mismo cómic como material para divulgar ese quehacer que están haciendo ustedes. O sea, hay veces no es posible ir, pero es posible a través del cómic mostrarle a la gente cómo se hace, cómo se siembra, cuál es el mejor momento, cuáles son las plantas más propias de la región para cultivar, ¿cierto? Me imagino cuáles son las herramientas o los materiales idóneos para hacer ese cultivo. ¿Quiénes deben estar a cargo? ¿Cada cuánto deben estar revisando el progreso de la plantación y de lo que se está haciendo? Entonces eso se podría hacer de manera muy fácil, y sería muy chévere, o sea, se puede convertir en un material didáctico valioso. ¿Sí? ¿Quieres apostarle? Vamos a ponerle un nombre, vamos a mirar, vamos a pensar en 2 personajes o 3, un tallerista y una señora, o 2 señoras y un tallerista, ¿cierto? Que les va a explicar cómo hace. ¿Sí? ¿En qué lugar? ¿Dónde has ido? ¿Dónde has tenido estos talleres? Son en barrios acá de Popayán. Entonces está en La Paz, bueno, barrios lejos, no tan cercanos entre sí. Bueno, escoge uno, ¿sí? Y con ese uno dices barrio La Paz, y en el barrio La Paz vas a poner a doña Emma y a don Ricardo, que quieren hacer un taller agroecológico, porque tienen un pedazo de tierra al lado de la casa y lo quieren volver eso, ¿sí? Y quieren cultivar, y entonces lo visita, y ahí está, tú como tallerista, que vas, que le informas, que cuentas, y ya tenemos un guión. Ese pequeño guión es, para la primera página, es cómo llegan, cómo los saludan, cómo les dicen qué materiales, con qué materiales llegan ustedes, si ustedes aportan o no aportan, o cómo les dan las primeras indicaciones para eso. Listo. Piensa Tengo una pregunta. Dime. Es que yo creo, bueno, como se supone que el cómic lo vamos a pensar como un lenguaje para la divulgación científica, yo quería saber, uno, cómo debería trabajar el tema del género. O sea, digamos, esto que estamos hablando sería en el marco de la no ficción, porque son historias que fácilmente yo con el trabajo puedo, o sea, las señoras no me las invento necesariamente, sino que las conozco, son personas reales, y eso fortalece la parte de la divulgación. Sí. Pero si yo trabajase algo ficcionado, o sea, igual sería como el aporte a la parte de divulgación científica, o cómo funciona, no sé. Oh, sí, o sea, es que la ficción no quita el poder del contenido, ¿me entiendes? O sea, inclusive, viste mis muñequitos, ¿cierto? Uh-huh. Eso es un mundo distópico completamente irreal, pero ellos están hablando de algo que está sucediendo en ciudad. Viste que yo lo puse en una comunidad muy deprimida de Medellín, uh-huh, y puse a mis personajes a hablar de filosofía desde una comunidad que la gente no da un peso, ¿cierto? Digamos intelectualmente, ¿sí? Claro. Porque es un barrio deprimido, porque no se supone que de allá salga un doctor, uh-huh, en filosofía, ¿cierto? Sino que salen sicarios, matones y no sé qué, porque ese es el paradigma. Entonces, nosotros podemos tener la ficción para realmente, y así lo utilicé yo y te lo sugiero también, para hablar, porque lo importante ahí no es el muñequito, ni es el personaje, y no es si es real o no, sino qué contenido estoy diciendo, cuál es la discusión. Tú, por ejemplo, en esto que tiene que ver con el género, puedes poner a trabajar el triángulo, el círculo y el cuadrado, ¿sí? Y entonces, y hablar el triángulo y el círculo y el cuadrado, hablar de género sin ninguna discriminación posible por la parte de la sexualidad, que es lo que más limita la mirada sobre el género, ¿cierto? Uh-huh. El machismo y todo lo que hay, todas estas prácticas patriarcales que determinan una cantidad de cosas y cierran la posibilidad de comprensión del otro alrededor del género. Entonces yo podría perfectamente utilizar el triángulo, el cuadrado y el círculo, sintiendo que son todos iguales
diciendo que son todos, no sé cuál sería tu discurso. Ahí tendría que leerlo, pero me encantaría apoyarte, ¿cierto? Para que pudieras desarrollar eso que te interesa y eso que tienes un interés muy fuerte para decirlo y que obviamente es esencial para que nos comportemos de manera pues, mucho más civilizada los unos con los otros, ¿no? Entonces, sí, tengamos unos niveles de tolerancia 100 y no 0. Cuando yo puedo leer esto desde la ficción, va a ser más fácil en distancia comprender. ¿Sí me hago entender? Por eso la ficción sería genial para ti. Listo, profe. Sí. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Por favor, entonces, con el título, piensa ya los personajes, quién sería, Laura, para que empieces a manejar eso. Y haz una pequeña historia, ya sea de los huertos o de género, lo que quieras. ¿Sí? Podemos trabajar cualquiera de las dos en este momento. ¿Alguien más? Luisa, Valentina, Dana, Jason, Juan Felipe. ¿Quién quiere hablarme de qué está trabajando para poder amarrar esa primera historia para el cómic? No les dé miedo porque todavía estamos creando guiones, personajes, un título. Sí, no hay que dibujar todavía. Buenas. Hola, profe. Hola, ¿Me Jason. escucha? Sí, señor. Profe, qué pena, lo que pasa es que se fue el internet acá donde yo vivo y me estoy conectado a los datos y a veces no le escucho muy bien. Ya. Lo que pasa es que yo doy clases en el departamento de química. Sí. Y en estos momentos tengo una materia del mismo departamento que tiene que ver con laboratorio. Sí. Entonces, en este semestre yo qué hice con los estudiantes de química, que ya son de un semestre bastante avanzado, sexto, si no estoy mal, sexto semestre. Ellos tienen que realizar unas pruebas químicas, pruebas físico-químicas para determinar una muestra problema que yo les doy a ellos. Sí. Y normalmente los estudiantes ellos al final deberían de hacer un informe, pero yo ¿qué les coloqué esta vez? Que hicieran una especie de video. Les dije que si quisieran, o sea, que si querían hacer como una especie de un cómic, que lo podían hacer. Sí. Que si querían hacerlo como estilo, haga de cuenta como una escena de homicidio y que empiezan los investigadores como dándose cuenta que de acuerdo a los análisis físico-químicos que ellos realizan, encontrar como una serie de sospechosos y decir al final quién fue el culpable, algo así. Genial, pero eso está genial, o sea, eso se puede hacer muy fácil porque ya tienes el investigador, está ya puesto, ¿cierto? Ya hay un investigador, hay un cadáver que hay que hacerle las pruebas de laboratorio y ellos tienen que ir a hacer eso, pero tienes una idea muy bacana, o sea, y tus estudiantes están aquí hoy. Aquí en la reunión, no, profe. No, señor. Hubiera sido genial que estuvieran para que vieran cómo es posible hacer, inclusive el título del cómic, ¿cierto? Puedes plantearlo tú. Y yo tengo inclusive, por ejemplo, cuando digo dónde, ciudad, laboratorio, calle. Entonces es un cadáver que está en la calle, es un personaje, puede ser en blanco y negro todo, dado el carácter, ¿cierto? De historieta negra, oscura, ¿cierto? Que le vamos a dar como de detectivesca, y donde esos estudiantes, inclusive puede ser el grupo de estudiantes que empiezan unos a manejar una teoría, otros otro. Se puede hacer una cosa muy bacana, muy bonita. O sea, en este sentido de lo que usted me está pues comentando, el grupo de estudiantes como una especie de, no sé, como de discusión, debate, estudio de caso, sería chévere, pero en este caso, pues como los laboratorios normalmente se trabajan en grupo y ahora por pandemia se están haciendo de forma individual, entonces se está buscando que el estudiante explote pues todo lo que, no sé, todo lo necesario con respecto a solito, o sea, solo que él pueda realizar dicha actividad. Pero
Pero no importa, o sea, inclusive podrías hacer que cada uno está haciendo una aproximación, este está mirando la parte, no sé, de... O sea, me lo plantea es como que al final ellos realicen como la ponencia o la presentación a sus compañeros y que sus compañeros le colaboren como a ver si están de acuerdo o no, si es o no la muestra o en ese caso pues sería el culpable de dicho crimen. No, lo Algo que así. pasa es que puedes narrar que cada uno está haciendo, qué está haciendo cada uno. Y a lo último, quién descubrió el verdadero culpable. O sea, Ok, todos muestran evidencias, yo hice esto y esto, comparé la citoquímica de esto con esto, hice yo no sé qué, luego hice una prueba con esta otra y determiné que el asesino es tal. El otro dice, ok, no, yo hice esto, esto, esto. Entonces uno puede ir narrando cuáles son los procesos que hicieron ellos, ¿cierto? Para llegar a encontrar el asesino y ver cuáles encontraron realmente al asesino. O si por diferentes muestras lograron determinar quién es el asesino. ok. Sí, podría ser muy interesante también. Sí, eso es lo que pues recién es una idea ahorita empezando el semestre que tuve, pero ya No, que miré el título del curso de hoy, yo dije, ve qué chévere, me gustaría estar presente. yo inclusive ahorita les voy a dejar a ustedes, sí, una plataforma donde ustedes pueden bajar imágenes para completar cosas. O sea, no hay que dibujar todo. Entonces ustedes bajan imágenes que les ayudan a poner un investigador, un cadáver, un cuento. Entonces, y van armando plataformas donde uno puede hacer cómic. Ok, profe, qué pena, y usted esa información lo puede compartir de pronto en un correo. Lo que pasa es que yo ahorita a las 4 tengo clases, entonces me toca retirarme dentro Sí, de 15 minutos. tú me envías tu correo. Sí, ahorita al final de la presentación está, mi correo es hernando.blandón, anótalo de una vez, para Listo. todos, @upb.edu.co, ¿Arroba qué, profe? upb.edu.co. UTV. Sí, Listo. Ok, profe. Muchas gracias. pero me gusta esa idea, o sea, muy chévere, da para un cómic absolutamente negro, distinto y muy chévere como que utilices ese, sigue creando, o sea, posibilidades, esas le gustan mucho a los estudiantes y vas a ver que, sí señor, que con esa técnica y les voy a compartir una página con datos para que ustedes puedan desarrollar la idea que tienen y cuenten conmigo. O sea, la idea del taller es eso, dado que perdimos una hora, pues entonces, y que tienes que retirar, me da pena. Entonces, pero me cuentas y yo te voy ayudando con tus estudiantes inclusive. ¿Listo? Ok, listo, profe. Muchas gracias. De todas formas, como el curso, pues creo yo que las 2 horas lo van a grabar, ¿verdad? Después me comparten el Sí, y video para... el material queda ahí y el video Ok, está ahí para que miren cosas. ¿Quién listo, más profe. Muchas quiere, gracias. bien, quién más quiere contarme una idea o qué está haciendo para que podamos adelantar un poquito sobre una página, algo? Paola, Angie, Diana, ¿qué están trabajando? ¿En qué están trabajando? Porque la idea es eso, utilizar las dos páginas para empezar a rayar. Podemos bajar un poquito. Aquí hay una creación del guión, ¿sí? Es un guión literario, o sea, a Laura que estaba ahorita hablando de sus huertas y de lo de género es, ¿qué quiero narrar? O sea, yo hago una historia corta, digo, yo quiero contar la historia de un alguien que está molesto con la discusión del género, y entonces está hablando con sus amigos, con el círculo y con el triángulo, entonces es alguien muy cuadrado, que no tolera que haya más lo que quiera, ¿sí? Esa es un guión, una pequeña historia y luego la volvemos visual. Bajemos otro poquito, yo veo. Aquí hay una parte que tiene que ver con cuál es el personaje, o sea, quién
si yo soy el detective o si yo soy el tallerista que va a los barrios, que va a La Paz y que va a hacer esa formación, cómo me llamo, cuántos años tengo, sí, cómo es mi complexión física, ¿cierto? Y me dibujo, hago un boceto, y luego cómo es la señora, cómo es el señor, ¿cierto? O también puedo hacerlo, yo soy un triángulo, ellos son un cuadrado y un círculo, y a partir de esa narrativa empiezo a poner unos contenidos que parten de la historia misma, de eso que acabo de crear. Fulanita de tal va a ir a visitar el barrio La Paz, va a hacer un taller sobre ecología y va a hacer un taller agroecología, va a enseñarle a esta comunidad cómo se plantan esta vez plantas medicinales, ¿cierto? Tomillo, romero, y explica las bondades de todo este trabajo, explica cómo se hace, cómo se prepara la tierra, cómo se prepara, etcétera. Ustedes son los que saben más que yo de eso. Pero esa narrativa está ahí lista y es posible para volverla inclusive material didáctico, ¿cierto? La metodología que estaba utilizando el profesor también, o sea, cómo la deducción nos lleva a encontrar por las posibilidades de comprensión de cómo mezclo, cómo miro, ¿cierto? Las cosas, cómo deducir quién es el asesino. Sí, Paola. Buenas tardes. Hola. También tengo un poquito el problema de conexión, Sí. como habla ahora Jason y me tocó salir y entrar, qué vergüenza. No escuché muy bien la primera parte, así ha sido un poco regular. Bueno, yo también soy profesora de química y trabajo la parte de bioquímica y a Sí. veces los estudiantes tienen muchos problemas con todas las reacciones del metabolismo. Sí. Entonces yo estaba creando algo tipo manga porque me gustan mucho esos muñequitos. Me encantan y también pues muchas de esas historias que son muy bonitas. Sí, Y señora. además en manga hay unos trabajos en bioquímica que son Sí. interesantes. Sí. Entonces, pues alguna vez empecé a hacer algo, pero de esos proyectos que uno inicia y no culmina. Y cuando vi pues este taller, dije, sí, pues a ver si algún día termino este proyecto y por eso ingresé. A ver si Sí. algún día lo termino. Entonces, mis muñequitos pues tienen nombres químicos de biomoléculas y pues están dentro de la célula, Sí. tratando un poco de mezclar la realidad y la Sí. ficción. Sí. De eso se trata, pero pues muy regular, hongo, me falta mucho. Sí. Pero mira, es que tú acabas de algo así, puede volver un personaje muy lindo dentro de tu historia que va narrando. Y tú le pones un globo, ¿sí? Que dice hola. Y este personaje, que es una mancha que se mueve, adquiere esas propiedades orgánicas porque empieza, y ahí es donde vuelvo, que el contenido. ¿Qué te sugiero yo, Paola? Te sugiero que empieces a hacer cosas muy cortas, o sea, de toda esa parte de la química, de toda esa parte de la biología, de la célula, digamos, voy a explicar la mitocondria, se me acaba de ocurrir pues cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se divide? ¿Qué hace? Que este personaje choneto, orgánico, camine. Camina es una flecha allá y otra atrás, ya. Una mano es un palito, ya. Y tienes un personaje que se mueve dentro de todo ese mundo químico, ¿cierto? Que podría ser bellísimo. Puedes encontrar otro que ya no es así, sino que es todo crispado, ¿cierto? Y es otra parte. Y ese, sí, que es el ácido ribonucleico que apareció, ¿cierto? Y dice, no, eso no es así. Y ya tienes dos personajes. Hay que perder el miedo a rayar, pero también
te sugiero es que hagas cosas muy cortas. ¿Cuál es la historia? Cuéntame una historia cortica, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de la mitocondria. Hoy vamos a hablar de las espirales del ADN, ¿cierto? Este trabajo de Susanis te puede servir muchísimo. Puedes ver muchas ideas de cómo narró él gráficamente cosas que tienen que ver con la biología, precisamente con la óptica, con la genética. Entonces, buscar a Susanis y su tesis y ver mucho más en detalle y en profundidad esas ilustraciones te van a servir muchísimo. Pero si quieres crear un personaje y una historia cortica, ¿cierto? Tú ya le tienes nombre. ¿Cómo es que me dijiste que se llaman? Oh. Está muy bueno, o sea, está genial, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el público, y es un público que está aprendiendo sobre eso, ¿cierto? Entonces, engolosinarse con los nombres, remarcárselos, dárselos nuevamente, les va a quedar, o sea, porque tu intención es pedagógica, entonces es muy bonito que tengan esos nombres que les has puesto, y moverlo, jugar, decirle, ¿cuál es el recorrido de hoy? Entonces, digamos que este personaje va a recorrer el sistema sanguíneo hoy, ¿sí? No sé, o va a recorrer una fórmula química, ¿sí? De cómo se transforma y de cómo hace, y cómo si lo hago mal estalla, pero si lo hago bien, hago un pegante, no sé, ¿cierto? Como que puede suceder muchas cosas. Muy chévere, tienes una posibilidad muy bonita de ampliar y seducir nuevos químicos, porque cuando la gente ve que es factible que se narre en un cómic el trabajo, la gente le pierde como el miedo y empieza a interesarse. Por eso el cómic hace parte como de la divulgación científica, debería hacer parte porque lo vuelve en un lenguaje gráfico muy amigable que cualquiera puede sentarse a leer y comprender. Entonces, bajar ese nivel científico a la historieta o al cómic nos va a permitir formar nuevos lectores y gente que está sensibilizada hacia la investigación, hacia lo científico, porque hay que perderle respeto a eso, ¿sí? Hay que perderle respeto y hay que volverlo cotidiano, ¿cierto? O sea, nosotros nos tragamos una cantidad de información de Malumas y de un montón de gente cuando podríamos estar escuchando algo bien interesante como lo que he escuchado ya de 3 casos, ¿sí? Muy interesante, muy interesante. Lo que tenemos que decirle a la Universidad del Cauca es que me lleve un día para que nos sentemos a trabajar cómics, ¿cierto? Bueno, claro que sí. Ojalá. Sí, o sea, porque es que este taller virtual es una enunciación de posibilidades, realmente. El taller debe hacerse dibujando, mirando, pero si ustedes arrancan hoy pensando el título, una pequeña historia muy corta y 3 personajes, hemos avanzado y el taller tiene sentido porque se hizo la contextualización, se presentaron unos referentes y miramos ahora lenguajes gráficos posibles. Y viste el rayón que acabo de hacer yo con la célula esa. Dije, y yo me muero de ganas de ver una célula caminando y hablando y contándonos y dividiéndose y multiplicándose y haciendo, ¿cierto? Todo ese proceso entre ella misma para tener una narrativa ahí, muy fácil. Te invito, Paola, Andrea, que hagas eso, que si ya tienes, si dibujas mangas, si haces todo ese tipo de cosas, tienes todos los elementos y tienes los conceptos claros. Coge uno, 2 páginas, otro, 2 páginas, y el personaje empieza a narrar, porque cuando queremos libros es demasiado inmenso, pero si tenemos pequeñas historias de 2 páginas, vamos armando el libro. Perfecto. ¿Listo? Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, o sea, tienes mi correo, cuando quieras me contactas y podemos darle, te ayudo, te apoyo y te voy dando material para que sigas revisando. ¿Sí? Ya prometí una serie de plataformas en las cuales pueden hacer cómic, que yo la voy a pasar más adelante y así empiezan a trabajar. ¿Listo? Bueno, muy amable. No, con mucho gusto.
Yo creo que abajo pasemos esta última, la creación del guión, cómo es, ¿cierto? Cuándo ocurre, dónde ocurre, cuánto dura, hay conflictos internos, personales, ¿sí? Todo eso es un rayón que luego podemos ir modificando. Pasemos, por favor. Aquí hay un guión técnico, luego cómo convierto ese en viñeta. Pasemos. Entonces el título del cómic, esta es una tarea, ¿cierto? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuántos personajes? ¿Quién va a hacer qué en la historieta? ¿En dónde ocurre? ¿Es en tiempo presente o en tiempo pasado o en tiempo futuro? ¿Cierto? Entonces yo puedo narrar qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué queremos lograr. Entonces de esa manera la investigación y lo que estamos haciendo como ciencia se puede volver un proyecto que va cumpliendo en la narrativa y va cumpliendo también con los compromisos de investigación que tenemos. ¿Sí? Margarita Rosa, María Alejandra, Jessica, ¿qué proyectos tienen? Miren que llevamos 3 muy interesantes. Seguramente el de ustedes también. Cuenten. Cuenten. ¿No quiere? Una pregunta, duda. Hola, buenas tardes, profe. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Creo que otra persona levantó la mano, no sé. Pero dale, habla. Bueno, yo realmente pues soy estudiante de pregrado de biología. Sí. Pues aún no estoy como integrada así a un semillero, pero sí me llamó bastante la atención pues sobre el cómic, porque además de que soy estudiante, me parece que es como más atractivo como, no sé, para aprender y conocer todo este pues conocimiento que se da. Sí. Entonces, pues no sé, pensando como estudiante, se me ha ocurrido, bueno, como biología pues tiene como así tantas cosas y algunas se tornan pues un poco complejas como para entenderlas, pero yo pienso que por medio del cómic puede ser como las historietas como que atraen más a las personas y eso hace que pues podamos comprender el conocimiento como tal. Ahorita pues pensando, no sé, se me ocurría como, por ejemplo, recordaba una clase de microbiología en la que contaban pues como la historia de la invención del microscopio. Entonces tuve que leer un libro pues bastante larguito. Sí. Y pues ahí pues no sé, se me ocurrió como, no sé, ¿por qué no volverla como historieta? Que suena como más atractivo, entender cómo, porque el microscopio o sea, fue como la puerta para entender todo el mundo pues a nivel pues pequeño, micro, valga la redundancia. Y es bastante importante porque de ahí pues parten muchas cosas pues que se han logrado hasta ahora, avances científicos. Entonces, pues no sé, para mí me parece como importante el hecho pues no sé, este cómic como histórico, muy bien. Sí, pero no, muy chévere, o sea, puedes partir, como ya leíste el libro sobre el microscopio, ¿cierto? Uno podría hacer un cómic sobre las bondades del microscopio, o sea, qué pasa con, cómo ha ayudado el microscopio inclusive a la salud en el siglo XXI, o sea, el desarrollo de esos microscopios, ¿cierto? También pueden volverse una narrativa visual muy interesante. ¿Qué es posible ver ahora a partir del microscopio? Entonces yo podría, como ya tengo toda la base documental, elegir uno de los caminos. ¿Cuál? El surgimiento del microscopio, cómo el microscopio ayuda a nuestra civilización en el siglo XXI, ¿cierto? Cómo lo que podemos observar dentro del microscopio salva a la humanidad de tantas cosas. Entonces es mirar eso,
definir cuál sería el tema, ¿cierto? Porque es muy amplio. O sea, yo podría hacer tantas cosas desde los modelos de microscopio hasta cómo el microscopio ha salvado la vida de tanta gente, ¿cierto? Por el análisis que permite, ¿cierto? Por la mirada objetiva que da científica y como todo este tipo de cosas. Entonces, cierra un poquito el tema, escoge el microscopio y decir, ¿qué es lo interesante? ¿Su historia, su eficiencia o su parte salvadora o sanadora de la humanidad? ¿Me entiendes? Sí, profe. Piensa en este segundito, o sea, para mirar entonces cómo es la cosa, ¿sí? Diana había alzado la mano. Sí, buenas tardes. Disculpa si es que me tocó pasar bien el celular porque el aguacero nos ha afectado a todos y me quedé sin internet. No te preocupes, que yo estuve media hora peleando con 2 computadores. Sí. Vale, bueno, yo también soy docente de química. Aquí estamos con nuestros compañeritos. Y digamos que yo no tengo experiencia en la realización pues, de este tipo de material, ¿no? Pero me parece una estrategia pues, pedagógica en este tiempo en el que es muy difícil captar la concentración de los estudiantes en cada clase y un poco también pues garantizar que efectivamente sí están entendiendo pues esos conceptos que cada vez pues digamos que se vuelven como muy voluminosos por la forma en que en ese momento pues nos toca que orientar, ¿no? Sí. Digamos más tengo es una pregunta de su experiencia. Usted digamos le sugería a Paola que se hicieran o que se iniciaran como con un único concepto, o sea, con poca información, de tal forma que como que uno fuera orientando o pues le quedara más fácil hacer el cómic, ¿no? Sí. Yo lo veo como una estrategia también para un poco saber o deducir si el estudiante finalmente entendió. Entonces, un poco como para iniciar ese camino que es desconocido en mi caso, a mí me gustaría, por ejemplo, plantearlo así por concepto corto, pero con actividad como durante la hora presencial, ¿sí? O durante el tiempo presencial, sincrónico. Entonces, en ese caso, ¿qué es más factible o cómo quedaría más fácil? Cuando uno se apoya por ejemplo, de esas imágenes que ya están construidas e irlo haciendo, porque también es como más afín con la generación con la que estamos ahorita interactuando, Sí. o un poco hacerlo a mano y también individual o en grupo. O sea, usted al inicio, cuando empezó el taller, indicaba que también esas viñetas se podían ir generando digamos, entre diferentes personas o se podían ir como complementando. Entonces, Sí. un poco como una ayuda al iniciar esa parte, ¿cómo quedaría más fácil? ¿Hacerlo de forma individual, por grupo, a mano o utilizando las herramientas digitales? Depende de qué te guste. O sea, hay gente que dice, no, yo prefiero dibujar, me gusta hacer mis muñequitos, o sea, yo puedo hacer una bolita, un cuadradito y este es el profesor tal. Hay otros que dicen, no, yo voy a bajar de esta plataforma un muñequito que dice que es el profesor. Entonces ya lo caracterizo y con el diálogo, con el contenido que hay en el globo, ya uno entiende que es el profesor. Dice, ese muñequito que bajo de la plataforma que me sirve, o tú, ¿sí? O la profesora o la mujer, ¿cierto? Que bajo, ya la designo como la profesora, y entonces la profesora dice, bueno, buenas tardes, hoy hablaremos de, ¿cierto? Entonces les presenta un caso en una página y la solución al final la tiene que dar el estudiante. Cierra el cómic, la respuesta de cada uno, fotocopias o entrega digital y cada uno debe dar una respuesta. Digamos que es una manera de, tú quieres comprobar si ellos aprendieron, entendieron o no. Uno lo podría hacer con la clase. Dime una clase que das, por ejemplo. Por ejemplo, proteínas, porque también soy de bioquímica. Bueno, las proteínas. Entonces, ¿cuáles son las más potentes? Las no sé qué, cómo se mezclan, cómo se logra hacer que una proteína dispare a la otra. No sé si hay ¿cierto? Una Si hay activación enzimática. eso. Entonces,
todo ese tipo de cosas, tú podrías utilizarlo para hacer una pregunta al final y que ellos respondan. O dejar unos cuadros al final donde ellos hacen el proceso, ¿sí?, mental que requieren. Entonces dicen, esos dibujitos, es chévere, qué bien. Pero ahí está todavía como la cosa. Entonces yo puedo utilizar una página con la mitad y la mitad para que ellos resuelvan. Entonces mezclen, hagan, digan o pongan diálogos y terminen con la respuesta. Podría ser. También podría ser que tú presentes eso de las proteínas en una narrativa con este personaje, ¿sí? Dos proteínas que van caminando y se juntan con un almidón y pasa yo no sé qué cosa. Entonces, tú creas la narrativa para que ellos aprendan que la mezcla de las proteínas con los almidones produce algo. Y es una clase completa, dada de forma gráfica, y jamás se les va a olvidar. Porque queda el cómic, pero también queda la narrativa. Y queda el contenido serio, científico, avalado por tu conocimiento. Por eso decía, no les dé miedo, o sea, los conocimientos están ahí, ustedes ya tienen la mitad del trabajo lista, ¿sí? Ya está, porque la mitad del cómic es el contenido. Lo otro son los rayones que yo haga. Miren lo que acabo de hacer, una cosa, le puse 2 paticas y ya quedaron, ¿cierto? Ahí va una proteína. Si usted, Diana, dice, esa es la proteína tal, todo el mundo le cree porque usted es un argumento de poder. Usted es la profesora. Por lo menos se me ocurría ahorita un ejercicio bastante como dinámico con el tema de las proteínas, compararlas, una proteína de res, una proteína de cerdo y una proteína de pollo o de pescado en un gimnasio. Sí, entonces, imagínate, una proteína fit y la de pescado y la de pollo, no sé, se me ocurre. Entonces, bastante interesante, profe, todas esas ideas que usted va desarrollando, entonces le es muy chévere porque yo... contextualizar. Sí, por ejemplo, yo puedo tener 3 proteínas acá, ¿cierto? Entonces la de pollo tiene cresta, la de cerdo tiene la colita así, pero la de vaca tiene manchas. Entonces ya yo tengo 3 proteínas que están hablando la una de la otra. Entonces dice, yo hago este proceso, el otro dice, yo hago este otro. Y vamos creando inclusive material didáctico de esa manera. Queda genial, haces tus dibujos y la potencia está en que tú sabes de qué estás hablando y estás dando unos datos científicos, no estás haciendo superhéroes ni nada de esas cosas, pero que inclusive puede llegar un superhéroe que es una enzima que las salva todas de yo no sé qué. Sí, pero entonces todo esto es porque la creación con base ya en hechos científicos es muy creíble y no importa la forma que le demos a los personajes, porque la potencia del personaje está dado por el contenido de lo que dice. Tú viste mis rayones, o sea, es una abeja, es una oveja, es una lombriz que no tiene boca, y sin embargo, lo que dicen cada uno es tan potente filosóficamente que mi tesis doctoral fue aprobada y meritoria, porque convertí esos muñequitos en unos mensajeros muy fáciles de entender de un problema filosófico. ¿Sí me hago entender? Ahora, lo mismo pueden hacer ustedes desde la ciencia, la biología, todo, ¿sí? El género, lo que quieran pueden transformarlo porque ya tienen más de la mitad ganada y es el contenido. Volverlo un rayón es muy fácil. Y yo me ofrezco a colaborarles, que me envíen a mi correo, profe, esta es mi idea, este es mi guión, esto, porque me fascina. O sea, yo estoy entrando a esto y dándole mucha fuerza a la potencia del cómic para la divulgación de la ciencia, porque necesitamos, en Colombia necesitamos que la ciencia llegue a todo el mundo. Y una de las formas que yo encontré, ¿cierto?, es esa, el dibujo, el cómic, la historieta, la narrativa. Y a la gente no le importa si está bien dibujado o no, porque va leyendo, va comprendiendo. Y lo de menos es si el personaje está bien dibujado o no está dibujado. No importa. Lo más importante es lo que estás diciendo, lo que conversan entre esas 2 proteínas. Y el estudiante lo lee y se le queda, ¿sí? Porque hay un dicho que dice que el 100% de lo que veo es lo que recuerdo.
el 80% lo que escucho, el 70% lo que yo no sé qué. En todo caso, lo visual es una herramienta súper potente y quisiera invitarlos a que se arriesguen, me muestren qué quieren hacer. Lo tuyo está muy chévere para hacer también, Diana. Te invito a que hagas esas moléculas, esas proteínas, las pongas a hablar, las pongas a pelear, las pongas a correr, porque es muy fácil. Yo te ayudo. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? María Alejandra, ¿en qué estás? Profe, tiene la mano levantada Laura Manzano. Ah, Laura, dale, disculpa. Ay, profe, yo quería era compartir en el chat unos cómics que les podían servir a Jason, creo que se llamaba, y a María Alejandra, pero no puedo escribir en el chat, entonces no sé cómo mostrárselas. Uno es un cómic interactivo sobre un asesinato, pues no es tanto de química, pero sí puede servirle como de referente. Sí. Y el de María Alejandra es sobre científicas en el cómic, entonces es un cómic sobre ciencias y son como, comienza como desde Grecia y empiezan a discutir, pero no sé cómo compartírselos. Pues sube los enlaces aquí al chat. Ya puedo, es que antes no podía. Ya Sí, les acabo de habilitar la opción. ¿Puedes compartir? Sí. Bueno. Este es para el profe Jason, que no sé si siga por ahí. Muerte en el bosque. Sí. Perfecto. Y este era para María Alejandra. Ya. Pronto les pueden servir. De hecho, el Instituto Humboldt tiene hace divulgación científica con cómic y esos son de ciencias naturales. Sí. Entonces, voy a buscar el de ellos porque ese también lo leí. Sí. Y se los... Aquí está. Y se los comparto. Eso toca descargarlos. Entonces, yo ahí les comparto los links donde los pueden ver y pues si les sirven, ahí están. Excelente, muchas gracias. O sea, porque de eso se trata en este momento, de formar una comunidad de personas y todo de científicos y estudiantes de semilleros que estén sensibilizados como con esa parte que tiene que ver con una narrativa. Si nosotros hacemos trabajos de campo y miramos, hay muchos procesos que mucha gente lo hace contigo, pero ya solos no lo hacen y se pierde como toda esa inducción que uno ha hecho con una comunidad de X, Y o Z. Si queda el material, si queda la narrativa, si queda el cómic, entonces les queda el material para ellos volver y repetir el proceso solos. Y así nos vamos yendo de barrio en barrio, de comunidad en comunidad, haciendo como esas huertas pueden funcionar y pueden volver a revitalizarse a partir de que, miremos en el cómic que nos dejaron, en la cartilla, en este material didáctico. Y mi idea de verdad es volver todo esto, trabajar muy fuerte en que la divulgación científica llegue a la gente que inclusive no lee, porque hay veces tenemos que hacer cosas que el dibujo, como hizo este personaje que mostramos dentro del video de esa maestría en antropología en España, ¿cierto? Es recolectar cómo hacían y cómo recogían el carbón. Una cosa que para cualquiera de ellos dice, pero eso, pues sí, lo juntan y ya. No, hay cosas que el tipo encontró dentro de su investigación dibujando y haciendo procesos muy sencillos. Gente común y corriente que nos aporta a la ciencia. Entonces, revisar también cómo piensa la comunidad, cómo lo hace, qué descubre, qué hay detrás también de la comunidad y registrarlo dentro del proceso de investigación en forma de cómic va a ser muy chévere porque después podemos llegar a la comunidad y decirle, vea, esta es usted, doña Rosario, este es usted, don Simón, este es usted, el niño tal, ¿cierto? Y volver los personajes que hacen ciencia, que ayudan a construir un mundo mucho mejor. Por eso el taller intentaba hoy como sensibilizarlos con toda la parte que tiene que ver con el lenguaje gráfico, la historia y cómo desde la caverna estamos haciendo historietas y estamos narrando realmente procesos que tienen que ver algo con lo místico, pero otros también con el desarrollo de la ciencia como tal. Yo creo que al final queda ya la parte de mi dirección, ¿sí? Mis correos,
y mi página web, donde realmente voy a subir, y estoy en reconstrucción, pero con todos los cómics de mis estudiantes, porque con mis estudiantes en este momento estamos haciendo todo un cómic sobre el patrimonio de Medellín. Entonces, es una lectura semiótica, ¿sí? Pero que tiene que ver con el patrimonio. Entonces, ahí podrán ver en la página muchos trabajos, y si ustedes hacen los de ustedes, pues los subo ahí, los publicamos y le damos salida a toda la parte que tiene que ver con el aporte que ustedes hagan a partir de esta sensibilización que trataba de hacer el taller hoy, ¿cierto? Mirar, trabajar, pensar, un título, un personaje, unas formas, un tema corto, sencillo, un concepto, y trabajar a partir de conceptos, a partir de procesos, ¿sí? Una narrativa que se va a ir fortaleciendo a medida que lo vayamos haciendo. Crear un personaje sin forma, con dos pies, con dos manos en palito, pero que el texto y la burbuja del diálogo dice todo, ¿sí? No sé si hay preguntas, si quisieran en este momento que les ayudara con algo más, o alguien quiere compartir la idea que tiene. Sí, me dicen, me cuentan. Como dije, entonces, ahorita con los correos de ustedes, si quieren me escriben y les mando, entonces ya tienen ahí mi correo. Les envío una página con las plataformas para que bajen personajes, bajen materiales, y hay muchísimas páginas donde ustedes inclusive se toman las fotografías y se vuelven personajes de cómic. Solo hay que montar el texto, y como ustedes ya tienen los conceptos, va a ser muy fácil. ¿Les parece? Listo, profe, muchas gracias. Me parece. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Bueno, si no hay nada más, si no hay preguntas, entonces... Profe, pues en mi caso me gustaría saber un poco más sobre la trayectoria, profe, que usted ha tenido frente a todo el proceso de romper ese mito de que las artes no cuentan con el impacto esperado, porque tenemos en cuenta que muy poquitos investigadores se han dedicado a todo este tema de poder visualizar esa problemática social en diferentes comunidades. Todo lo que usted mencionaba hace un momento, romper ese mito de que en un lugar popular de Medellín pues no podía surgir un profesional como usted. Entonces, sí me gustaría como escuchar ese mito de que las artes no es una disciplina alejada de la comunidad científica. Sí, o sea, hay varias rupturas que se hacen y hay que pensarlo estratégicamente, porque y romper paradigmas. O sea, los personajes están en un barrio muy, muy popular, inclusive uno de los más peligrosos de Medellín. Ponerlo ahí es también ver que la ciencia, la filosofía y el conocimiento está en todos lados, ¿sí? Es una primera metáfora con relación al cómic que yo hice. El segundo paradigma que rompí fue con la universidad en Bolivariana. Me tomó más de un año que me aceptaran este trabajo con un cómic, porque es una tesis en filosofía, una tesis doctoral. Entonces, los consejos de doctorales son unos señores muy serios, y entonces me decían que no era posible
que yo tenía que escribir, ¿cierto? Y yo decía, no, yo escribo, está bien, pero lo que yo quiero es la posibilidad de otra narrativa. Yo soy diseñador gráfico, o sea, a mí me salen dibujitos. Yo tengo formas, colores, todo, o sea, me salen y es parte de mi naturaleza y de mi conocimiento. Entonces, eso inclusive MinCiencias ya lo aceptó hace 2 o 3 años, entonces hay esa investigación, creación. Y dentro de esa categoría entró mi trabajo doctoral. Entonces yo hice, gracias a Dios, entonces casi que salvado por un pelo, ¿me entiendes? Aproveché que hubo un cambio de comité doctoral y volví y presenté y ya di con un director de doctorado un poco más, una mirada mucho más amplia y me dijo, listo, vamos a proponerlo. Entonces fue aceptado y ya la narrativa gráfica la mezclé con figuras que diseñé, las volví tridimensionales. Ya ese trabajo doctoral lo presenté ya en una galería, entonces ya pasó a ser arte, ¿cierto? Pasó de ser un dibujo y un cómic y una narrativa que no tenía a un contexto ya más gráfico. Y la tesis fue presentada ante 3 jurados internacionales que dijeron es la primera vez que vemos una tesis doctoral en cómic y mirar esto hace que sea muy interesante y fue laureada, o sea, fue una tesis meritoria, summa cum laude, entonces todo el mundo se quedó pues como así que esos dibujitos, porque lo importante que he repetido varias veces es que no es el dibujo, no es la forma, es lo que tú dices, es lo que tú estás contando. Y este trabajo lo he presentado ya internacionalmente. Yo vine hace 15 días, 20 días y lo presenté en una universidad en Polonia, ¿cierto? Donde di unos talleres de cómic y donde presenté mi exposición doctoral también. Y fue muy, muy bien recibida. O sea, los estudiantes hacían muchas preguntas sobre cómo, o sea, y cuando narraba de qué se trata todo el trabajo doctoral, la gente decía que era muy creativo. Y yo creo que eso ayuda a que la divulgación de la ciencia, que nos estén oyendo y escuchando, pero también que suceda dentro de un barrio, ¿sí? O sea, y que la gente se vuelva personaje, porque hay personajes que saben mucho, que comparten lo que estamos haciendo y que inclusive nos ayudan, ¿sí? O sea, no es que eso se hace así. Y uno está en la academia, está en otro lado, pero la vida real te dice otras cosas y ayuda a mejorar tus procesos, ayuda a mejorar inclusive esa divulgación de la ciencia que tratamos de hacer. Entonces, romper paradigmas, hacerlo con rayones, dibujitos, como quieran, pero con la potencia del concepto, del conocimiento, es posible. Y de esa manera, creo que hacemos una tarea que en Colombia es una deuda moral con la sociedad colombiana y es divulgar la ciencia, divulgar qué se está haciendo en la academia, qué se están haciendo en los laboratorios, cómo están aprendiendo los doctores, los magísteres, los especialistas, ponerle a todo el mundo a narrar otra ciudad. Hay un concepto de ciudad que dice, de cultura. Cultura es lo que habla la gente. Si nosotros ponemos a la gente a hablar de lo que estamos haciendo en las universidades, nuestra cultura va a cambiar. Esta narcocultura tan frívola, tan de todo, que es el pan de cada día que nos dan los medios de comunicación, la podemos cambiar nosotros como académicos para decir otras cosas, a partir de dibujos, ¿sí? Mire lo que hablaba con la profesora de las proteínas. Si 2 señoras aprenden más sobre las proteínas con un cómic, es un golazo. Es un golazo, es bellísimo, ¿cierto? Si un estudiante aprende cómo haciendo una buena investigación en un laboratorio, da con quién es el asesino, de una manera divertida, chévere, gol. Y eso seguro que lo comparte con el papá, la mamá, los hermanos, la cuñada, el novio y lo demás. Entonces, eso se multiplica y dicen, ve qué tan chévere se hizo esto. Y así pasa con este trabajo que tú preguntas, Carlos Alberto. Entonces, se hizo y se ha hecho
una divulgación nacional, internacional, voy a las universidades, llevo la exposición, hablo, ¿cierto? Entonces mi trabajo habla de economía, de política, de ciencia, de lo social, de lo cultural, de filosofía. Entonces la gente dice, oh, pues, y en un lenguaje muy llano, muy tranquilo, muy llano, porque eso es lo que tenemos que hacer, bajar toda la ciencia y la filosofía a un lenguaje común y corriente y narrarlo, como hacía Sócrates con sus estudiantes. Gracias, profe, por compartir esa experiencia, porque sí considero que muchos desconocemos todo ese impacto artístico y pues que muchas veces no solamente publicar es escribir 20 páginas, sino que también podemos trascender toda esa información a través de lo que usted mencionaba, un cómic, un anime, que nos permita ese aprendizaje visual que también nos llama mucho la atención. Y recordaba mucho el tema de la muchacha que nos compartía hace un momento, el tema de la agroecología, las huertas urbanas. Entonces, imagínense un paso a paso, un cómic que te enseñe cómo se debe plantar, bajo qué luna se debe sembrar, cómo mover la tierra, en qué posición mover la tierra, qué tipo de cultivos pueden beneficiar el tema comunidad. De que de pronto, exactamente, todo eso. Entonces, considero muy oportuno, profe, y muy acertado cada una de sus palabras frente a este taller y no sé si de pronto alguien... Mira, en Polonia, por ejemplo, en Polonia me dijeron, sí, pero con triangulitos y cuadritos y circulitos es muy difícil que alguien tome muy seriamente la ciencia. Y le dije yo, no, es que uno puede empezar a hacer un borrador con esos personajes y luego algo tan serio, por ejemplo, si uno piensa, si la universidad decide que el proceso de ¿cómo es? De las huertas agroecológicas es importante, están haciendo algo fundamental para la comunidad, entonces deciden hacer la cartilla. Ahí entonces es donde los circulitos, los triángulos y los personajes toman otra forma, toman ya la forma de doña Eloísa, la forma de don Simón, la forma del tallerista de Laura, como tallerista, que va allá, que la visita, que hace todo esto. Y la universidad logra un golazo con la comunidad, entra a la comunidad, entra al barrio, hace aportes sociales importantes, multiplica esos aportes porque seguramente la cartilla puede rodar, ¿cierto? Como tal, y eso es lo que es divulgación científica. Miren estos procesos, ¿cierto? Miren cómo se puede hacer todos estos talleres o todo, inclusive la otra parte de género, la formación social y cómo podemos nuevamente romper estereotipos dentro de la comunidad narrando qué es el género, ¿sí? Algo tan sencillo como eso. Y es formando, es formación comunitaria, realmente, a través de 5 imágenes, 2 páginas, y como le decía yo a la profesora, tú tienes el conocimiento, es muy fácil. Todos tienen el conocimiento, es muy fácil. Lo hacemos por conceptos, 1 página, 2 páginas, y nos vamos yendo despacio. El triángulo camina, el gusano camina, todos van narrando, diciendo y formando. Sí, yo estoy comprometido ahora, o sea, con sacar adelante un texto que tiene que ver realmente con el taller propio, con más formatos para dar sobre cómo hacer una figura, cómo moverla, cómo hacerla, pero eso es de largo aliento porque necesita mucho más tiempo, no 2 horitas para hacer el taller, ¿cierto? Ya vieron que nomás pensar en un título es un cuento largo, ¿sí? ¿Qué defino como título? ¿Quién es mi personaje? ¿Qué voy a decir? Entonces se queda uno congelado. Pero bueno, estos talleres son de sensibilización, de que la gente quede como diciendo qué chévere sería, va a ser muy bacano, ¿sí? Y claro, como les digo, voy a subir la página a los que estén interesados. Ahí tienen mi correo, me dicen, profe, me interesan las páginas porque otro puede decir, muy chévere, pero yo no.
¿cierto? Y eso es respetable también, ¿sí? Entonces, pues nada, muy contento y me disculpo por las fallas técnicas que tuvimos al inicio, pero de eso se trata, ¿no? De ir superando cosas. Profe, ahí le damos la palabra a Alfonso Enrique, que levantó la mano. Dale, Alfonso. Vale, muy buenas tardes para todos, para el profe Hernando, para toda la gente, todo el personal de la Vicerrectoría de Investigaciones. Yo al inicio me conecté, estaba desde mi celular, me desconecté. Cuando llegué a la casa volví a conectarme, entonces me perdí gran parte del taller. Sí. Y quería, digamos, mencionarle al profe y a todos por qué yo me interesé en el taller. Entonces sí. Resulta que yo, digamos, tengo una experiencia que, pues si me permiten, yo se las muestro. No claro. sé si el profe la conoce. Yo también tuve como esa, no sé, como cuando empezó el profe Hernando a contar, yo tuve como esta, no sé, picardía, no, como esta curiosidad, como que me llegó esto y yo dije, bueno, como que, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Sí. Y resulta que, yo creo que fue una de las buenas cosas que dejó la pandemia, creo yo, por lo menos en mi caso. Entonces, yo soy profesor de química. Quería contar, digamos, yo decía, esa virtualidad nos hizo perder el contacto con los estudiantes y al perderse ese contacto, pues se pierden las cosas que uno dice. Eso me lo hizo ver un estudiante. Me dijo, pero es que como que en persona las clases son como más bacanas. Entonces yo, bueno, ¿cómo hacer para que las clases no pierdan como eso, así sea mediada por la virtualidad? Entonces yo dije, pues traslademos una clase a una historia, yo le voy a decir historieta, pero si yo utilizo mal el concepto ahí me disculpa, ¿sí? No es historieta, está muy bien, es perfecto. Exacto. Entonces, bueno, entonces yo dije, bueno, pero yo no lo sé hacer, por eso fue que me llamó la atención yo no lo sé hacer, pero entonces me toca buscar quién lo sepa hacer, o sea, digamos, yo sé hacer una cosa, pero ahí están voy a decir así, las personas que elaboran esas historietas, esas caricaturas o esas historias. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es, bueno, de tanto buscar, realmente yo no encontré, por lo menos en nuestro entorno, o sea, en Popayán, como que no. Luego por allá entre tanto buscar, fui encontrando una gente en Bogotá. Entonces me dijo, ya, la idea parece buena, pues realmente parece buena, pero una clase no la podemos contar en forma de historieta. Bueno, sí se puede, pero resultaría pronto muy tediosa. O sea, lo último de pronto pasa como pasa en la historia, mejor como que sea algo, digamos, propio vamos a decir, de las historietas. Entonces, digamos, cuando uno compra, yo me acuerdo cuando yo era niño, yo compraba un ejemplar a los 8 días y yo tenía que esperar hasta los 8 días para que siguiera la historia. Entonces, eso crea una expectativa. Uno dice, ve eso, cómo es que es, por dónde va, mira que va en esto. Entonces, me dijo, debe tener, digamos, o sea, contémosla en varias partes. Entonces, me dijo, tratemos de contar una. Entonces, de ahí salió esto que yo le he denominado química plegada. No sé si ustedes lo ven bien allí. Muy bien. Exacto, entonces digamos, yo hablo de la experiencia, entonces ella tiene un tiro y un retiro, o sea, tiene digamos una parte de arriba y una parte de abajo, y en la parte de abajo es una historieta. Sí. Es un cómic en donde al leerlo, la idea es que la persona que lo lee pueda entender un concepto, en este caso es un concepto de química, y el concepto de química en particular con el que se decidió empezar fue con el de catalizadores, con el de catálisis. Entonces, la gente lee la historieta y pues ahí digamos, pues la idea es que se haga una idea de lo que es ese concepto. Yo ahí en el chat les voy a compartir la dirección donde lo pueden descargar gratuitamente, ¿sí? No me tienen que mandar ningún mensaje, ni tienen que suscribirse a ningún canal, ¿sí? O sea, ahí lo pueden descargar sin ningún problema. Entonces, pero también me decían, bueno, también tenemos que crearle como cierta identidad, es decir, listo, que la gente de pronto vea una historieta, pero también que sepa que es de química. Entonces, ¿cómo hacer eso? O sea, y entonces, bueno, uno pone a echar corriente, pues, y de nuevo, ¿no? Es como la interacción entre, voy a decirlo así, entre la persona que sabe un tema, como ahorita, por ejemplo, daban el caso de la profe de agroecología o del agro no sé qué, y la persona que media eso, vamos a decir, el diseñador. ¿Sí? Entonces, listo, ¿cómo lo hacemos? Entonces dijimos, bueno, entonces en este caso pues es un cuadrado, sí, es un cuadrado porque la química, digamos, de pronto cuando la gente ve una tabla periódica, uno dice, eso es química, ¿sí?
Bueno, entonces, bueno, y la tabla periódica está hecha de cuadros, bueno, entonces en las cuadras hay unos símbolos, ¿sí o no? Generalmente es una mayúscula y una minúscula, como se puede ver allí, y también hay una serie de elementos, ¿no? Entonces son 6 historias, es decir, esta es la primera de 6 historias. Entonces se espera pues que la próxima salga. ¿Cuándo? Pues como usted está aquí, profe, y los de la Vicerrectoría de Investigaciones han dicho lo importante que es, pues vea, vamos a ver si la financia. No, nada, vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver, sí. Sí. Yo haré, ¿no es cierto? Entonces, sí. Pero yo creo que vamos a decir, esta experiencia ha sido muy satisfactoria. O sea, es decir, la idea, la gente la entiende, la gente se comunica, la gente lo comparte, la gente y se ve, qué chévere, y le preguntan, porque ustedes ven, aquí dice continuará, o sea, ¿y de qué trata el segundo? No les voy a decir. Entonces, creo que el usar este lenguaje, vamos a decir, este lenguaje, para comunicar resultados de la ciencia, permite, yo digo que permite lo que permiten los libros, que es empoderar a las personas a través del conocimiento. Sí. Uno se lee un libro y uno saca algo del libro, uno aprende algo del libro. Y yo creo que en estos casos, pues claro, uno aprende algo del libro, pero también aprende algo de ciencia y lo aplica en su vida cotidiana, que creo que sería, digamos, lo que se busca cuando se hace la divulgación de la ciencia. Entonces, yo lo que... ¿Estuvieron en Bogotá, Alfonso? Sí, la gente de Punto Aparte. Punto Aparte. Sí, está muy chévere, o sea, lo que yo logro ver, muy rápidamente lo voy a bajar más tarde para verlo, ¿cierto? Y después, claro, porque me sirve también inclusive a mí de material para seguir abogando, ¿cierto? Por este tipo de publicaciones y de divulgación, ¿sí? Entonces, y una última cosa, para no tomar para la palabra, porque yo sé que el taller es del profe Hernando. Y digamos, listo, entonces, digamos, cuando la gente del editorial dijo, listo, lo hacemos digital. Y yo dije, vea, yo soy de la generación, para decirlo así, de la generación vieja. Sí me gustan las cosas impresas. Me gusta poderlas palpar, poderlas tocar, olerlas, ¿sí? Entonces, porque es listo, uno ahí lo ve y puede ser chévere. Entonces nosotros hicimos imprimir. Yo estoy a tratar de hacerles una muestra aquí, ¿sí? Entonces, ella es así, de alta, ¿sí? Sí. Y se abre, se pliega, por eso se llama química plegada. Entonces, se pliega en 6, ¿sí? Y se hace larga. Entonces, creo que hasta lo físico es más agradable para leer. Y se colecciona, y entonces uno lo puede tener y mirar o consultar, porque a veces, ¿cómo es que la página? Y uno lo busca en el PDF y a veces no, como que no lo encuentra. Entonces, también es como ese mensaje que quería dar, era listo. Todo lo virtual nos permite unas cosas, pero yo creo que lo físico, el contacto nos permite otras que, digamos, es a través de los otros sentidos, ¿no? Diferentes a la vista y al oído. Entonces, sí, por eso es espectacular. Yo sinceramente me la perdí toda, pero le aseguro, le prometo que yo me voy a ver la grabación y le había pedido a los chicos de la BRI que me compartieran su correo. Entonces, por ahí lo voy a estar escribiendo y ya vi su página. Entonces, claro, mira. No, con mucho gusto, porque yo estaba diciéndole a todos que me pueden escribir, inclusive bajar tu material me sirve para ponerlo dentro de mi página web o un referente así hacia ti, porque lo que estaba diciendo ahora a mí me parece muy importante y ya descubrí como una beta donde yo como diseñador, pero también como investigador, empiezo a manejar todo desde ahí, o sea, una narrativa científica, ¿cierto? Entonces, visita a Susanis, mira el video que dejo ahí para que veas cómo el muchacho hizo su tesis de maestría, ¿cierto? Y de pronto miren el artículo mío, que es unos dibujos que nos tocó, pero así, yo no dibujo, entonces, pero me ha tocado ponerme ya porque yo soy conceptual 100%, ¿cierto? Entonces, y así me he defendido como diseñador, con conceptos, busco ilustradores para lo que yo necesito, busco fotógrafos y así funciona, ¿cierto? Pero ahora ya me he enamorado del dibujo, empiezo a hacer como cosas un poquito mejor, pero qué bueno, me encanta ver como esa iniciativa tuya y yo creo que me tienen muy contento ustedes como estudiantes y con todas esas posibilidades de hacer temas todos interesantes, todos, o sea, me veo de ganas de meter el diente, ¿cierto? Con la célula, la proteína, la no sé qué,
porque hay un espíritu científico que quiere salir, que quiere decir, que quiere narrar. Entonces, nada, quedemos en contacto, me fascina el taller, las personas que estuvieron ahí. Espero que algunos otros que estuvieron muy tímidos les quede un poquito como el germen de que qué rico hacer esto. Y con el trabajo de Alfonso, que es palpable, listo, entonces se pueden comunicar con él y mirar de qué otra manera, aparte de las plataformas que voy a subir, se pueden empezar a hacer esos pequeños pinitos, como que uno pueda empezar a narrar su quehacer, porque de eso se trata, narrar su quehacer y el quehacer sobre todo de los estudiantes, que logran decir muchas cosas. En mi página voy a subir y subo generalmente todos los trabajos de mis estudiantes, entonces en cómic, ¿cierto? Entonces para que vean lenguajes, maneras de dibujar, colores, proporciones. O sea, este es un universo nuevo que hay que aprovechar y que la imagen como tal es la que nos está permitiendo hacer divulgación científica. Entonces, Alfonso hace un trabajo maravilloso. Esperemos la segunda parte. Y lo mismo que el profesor que estaba con sus estudiantes que van a buscar quién es el asesino. Entonces, muy bacano todo, muy chévere como haber compartido con ustedes. Y pues nada, sigue el ofrecimiento de que me llamen, me escriben, me busquen y con mucho gusto miramos cómo sacamos adelante, adelante procesos, ¿sí? Procesos y inclusive si en algún momento la universidad dice pues hagamos algo con varios proyectos de investigación, pues con mucho gusto y a la orden. ¿Listo? Yo tengo una última pregunta. Dale, Laura. Tenemos una última intervención. ¿Cómo haces cuando quieres publicar? Digamos, uno hace el cómic, ¿cierto? Y lo saca autogestionado, bueno, o como un proceso académico, pero a veces esos productos, pues como lo que decía el profe Alfonso, pues que en físico pues es más chévere. Entonces, ¿tú cómo gestionas eso? Mira, yo realmente lo que hago es una muestra corta, o sea, voy a una parte donde hagan impresiones y como hizo Alfonso, entonces digo en este formato, llevo ya mi material y hago una pequeña muestra y con esa muestra voy y digo, mire, ahí tengo este material. Ya. Consigo el patrocinio, voy a la facultad, voy al decano, voy al profesor, entonces profesor, decano, director, ¿sí? Publicación. Entonces, hay este material, lo puedes someter a pares, ¿cierto? Que la gente diga sí, científicamente es correcto, o sea, lo que afirman los personajes y todo este. Lo mismo que se hace con un texto, es lo mismo. Y los invito porque esa modalidad en MinCiencias de investigación-creación recibe esto como producto 1A, producto TOT, ¿sí? Alfonso, para que lo presente. Entonces, presente esos formatos para sus categorías de investigadores, ¿sí? De investigadores. Pues bueno, ya que el profe Alfonso compartió su trabajo, yo también se los voy a compartir para que lo vea, profe, que es un cómic previo que había hecho sobre derechos sexuales. Él está publicado en ISO, entonces para que también lo miren todos si quieren. Claro. Y muy chévere, y profe Alfonso, yo no sabía que, o sea, también tengo una pregunta para el profe Alfonso, y era que los de Punto Aparte se ofrecieron a hacer la ilustración y todo, y a imprimírselo, y usted no se ha puesto en contacto con la BRI, ¿o cómo es? Porque, digamos, las universidades también tienen como unos protocolos para publicar con sus profesores y estudiantes. Sí. Entonces, ¿puedo contestar? Sí, claro. Sí. Pues, Laura, buenísimo lo que estás haciendo, ya te estaba escribiendo pues, para que quedemos en contacto. Yo cómo hice, o sea, a partir, digamos, surgió la idea, yo busqué, incluso pregunté a gente que, digamos, había trabajado, digamos, como en esos clústeres que salían de empresas, me dieron el contacto de uno, pero realmente nunca contestaron, que digamos siempre es como que desmotiva, pero yo dije no. Entonces, yo cómo encontré, resulta que en una de las redes sociales académicas había un chico que se dibujaba él, pero de fondo ponía la Universidad Nacional, digamos, en real, ¿sí? O sea, él era un avatar, pero atrás había una realidad, o sea, era la foto de la universidad. Yo dije, uy, este man es, o sea, eso es lo que yo quisiera.
Listo. Decía punto aparte de editor, entonces yo te decía, la verdad, yo soy de los pues, de la generación vieja, entonces de la generación vieja cogíamos un directorio, ¿sí o no? Y uno cogía y miraba el teléfono y uno llamaba. Ahora todo es a través de correo electrónico. No, yo llegué y llamé, me contestó la secretaria, entonces yo le dije, vea, mi nombre es Alfonso Ramírez, yo soy profesor de la Universidad del Cauca y yo quiero hablar con, no sé, con el dueño o con el gerente. Entonces hasta ella se reía, yo me la imaginaba, ella dice, pero usted, ¿qué quiere hablar con él? Y yo, no, pues yo tengo una idea. Entonces, bueno, ya me dio el teléfono de él. Entonces, ahí, digamos, fue que yo le dije a él, yo le dije, ve, yo tengo como esta idea, y es una idea, y yo la quiero sacar adelante. O sea, yo voy a tratar de tocar puertas, sí, a ver si eso dependiendo de cuánto valga, pero si ninguna de las puertas se abre, yo asumo el costo de la edición, ¿sí? Y de la impresión. Y toqué al interior de la universidad, por fuera de la universidad, y a veces pasa eso, o sea, digamos, como que no creen hasta que como ves, y ves, como que sí o no, pero como que nace de uno, o sea, nace de uno. Entonces, llegamos como a un acuerdo con ellos. Ellos me dijeron, hagamos una cosa, las impresiones nosotros no las vamos a sacar, porque pues nosotros, digamos, todo lo movemos, por ejemplo, a partir de digital, y cuando es las empresas que nos contratan, listo, son ellos los que pagan la impresión. Yo pagué la impresión, pero digamos, fue a través de ellos, o sea, ellos saben quién les imprime. Sí, o sea, me dijeron, si quieren imprimirla en papel, y no, eso aquí no tengo dónde imprimir eso que doble, que tenga de formato, y yo no, imprímamelos, usted páguele y yo le pago la factura. Entonces, me dijo, hacemos ese primero. Dependiendo del segundo, entonces vamos tocando puertas. Entonces, claro, ya para el segundo tocamos puertas y entonces dijeron, ve, como que sí, o sea, puede ser. Y esta es otra tocada de puerta. Vea que yo veo que Carlos Alberto se está riendo. O sea, él le va a decir a la doctora Lina, doctora Lina, tenemos que financiar el plegable porque si no, mejor dicho, aquí no nos van a, sí, porque yo digo, si este es un taller, pues claro, lo que dice Hernando, bueno, yo puedo asesorar, o sea, cuáles son los proyectos, cuáles son los resultados de los proyectos de investigación que quieren ser presentados en forma de cómic, ¿sí? Y creo que esa es una de las ideas, uno de los objetivos de este taller. Entonces, yo, para resumirte la verdad, yo dije, yo lo pago, o sea, yo en la prima de junio, hablé con la familia y le dije, me autorizan bajarme de ahí de tren de unos cuantos pesos, y me dijeron, bueno, hágale, ¿sí? Entonces, se asumió así, por eso ya el 2 tiene cierta parte financiada, o sea, es decir, pues por lo menos está aprobado, vamos a ver si sale el dinero, pues aprovechando de que hay corte fiscal, entonces bueno, cualquier cosa que sobre ahí, metámoslo ahí, y la idea sí es que sí se financie, porque creo que realmente impacta mucho. Sí. Por ejemplo, yo no sé, Laura creo que es estudiante de diseño, ¿cierto? No, de comunicación. Por eso los dibujos no son tan lindos, ajá. Entonces, bacanísimo. Entonces, esa fuera, digamos, una de las diferentes puertas que se tocó. Entonces, no sé si Laura, si te conté. Ahí te estoy escribiendo porque tenemos que trabajar juntos. Sí. No sé. Tienen que unirse para presentarse juntos, o sea, y con la otra profesora, ¿cierto? Como que miren posibilidades, o sea, aquí yo vi 4 o 5 proyectos que son posibles de hacer, unas narrativas bacanísimas para hacer y que la universidad podría inclusive impactar, ¿cierto? Socialmente y académicamente también, ojo, porque esto se presenta a MinCiencias y las categorías de las investigaciones suben también. Una de las cosas que iba a contestar el profe Fernando, o sea, digamos, a mí me invitaron a participar en un salón bienal de investigación y creación. O sea, es la primera vez, yo soy para diseñadores, yo nunca he participado en el SABIC. Yo dije, no, pues, ¿y yo qué tengo que hacer ahí? No, pues, haga esto. Yo participo en eventos de química, sí, o sea, no en esa cosa. Y con el certificado que me dieron del salón, yo lo subí a MinCiencias y es un producto de creación. Es un producto de creación. Lo subí ahorita, o sea, ¿cuánto ponderaje le dan? Eso no lo sé, pero lo subí y ellos te piden el certificado que tenía el SABIC. Es muy alto, es muy alto. Eso, el SABIC te saca memorias y ahí está dentro de las memorias, entonces no, pues mejor dicho, o sea, incluso hubo exposición virtual y uno entra a la página y hacía de cuenta que costaba entrar en un museo y sí, una cosa espectacular. Yo creo es que se le da una dimensión nueva a la investigación, a los investigadores, al posicionamiento, porque es lo que dije, o sea, yo cuando presenté mi trabajo doctoral, nadie sabía sobre la investigación-creación. Entonces yo alegaba, es que hay una modalidad, investigación-creación, miren, es muy potente. Yo tuve que formar, a sensibilizar al CIDI en UPB, que es el Centro de Investigaciones, ¿cierto?
miren, es que yo estaba haciendo esto va a ser muy chévere, está acá y yo puedo participar de esta manera. Ahora, entonces, por eso puedo ser uno de los investigadores más rankeados, porque la exposición, el cómic, las exposiciones a nivel de las universidades, lo que tú dices, Alfonso, la participación en otros ámbitos rompe paradigmas, porque como tú dices, ¿yo qué hago allá? Yo soy químico, pero me están mostrando como un creador, y eso es lo que convierte al investigador en un creador. Estos nuevos lenguajes que hacen posible unas narrativas, pero también una divulgación y una apropiación de la ciencia. Mira lo que haces con tus estudiantes. O sea, estoy seguro que aman el cómic, ¿cierto? Porque lo aman. ¿Cuántos hiciste? 200 nomás, es que es 90 y dije, no puedo entregar más porque pues no, hay que guardar, porque históricamente uno se queda sin ninguno y ya dice, ¿a dónde lo levanto? Nadie te lo devuelve. Sí, entonces, pues nada, Laura, anímate, conéctate con Alfonso, ¿cierto? Y la otra profesora y el otro compañero que también estaba hablando, que se unan y formen un equipo, ¿cierto? Para que podamos de pronto hacer algo y con el apoyo que yo pueda darles, pues con mucho gusto, ¿no? Muchas gracias, profe, pues listo, muy chévere todo. Cierto. Sí. No, me quedo muy feliz. Me quedo muy feliz. Espero que Alfonso entonces ya nos subió el link para leerlo. Y tú entonces también ya subiste otra cosa. Y la otra profesora y el otro estudiante, ¿cierto? Entonces que se animen, que este es un taller de sensibilización básicamente. Bueno, profe, pues no siendo más, agradecemos a cada uno de los participantes que pudo hacer el taller. Conocemos grandes experiencias de cada uno de los diferentes programas. Lo importante fue la circulación. Y no, pues nada, agradecerles nuevamente por su comprensión, teniendo en cuenta la primera hora que tuvimos de falla técnica. Y pues nada, agradecerles nuevamente, profe, tanto a ustedes. Carlos Alberto, que los que no quisieron hablar, pero les interesa que me escriban. O sea, sí, que tengo una idea, cierto, profe, tengo una idea, yo estuve en el taller, pero hay gente que no le gusta hablar, entonces, o no la tiene clara, pero le gusta, entonces que escriba y que ahí vamos a hacer cosas para que puedan juntarse todos los que estuvieron en el taller y que la universidad haga algo con ellos, ¿sí? Claro que sí, profe. Muchas gracias a usted por esa invitación. Bueno, antes de terminar, me gustaría también invitar a los asistentes a que de pronto en la jornada del día de mañana asistan a las conferencias. Esas las estamos transmitiendo por la página de Facebook de la Vicerrectoría de Investigaciones y el canal de YouTube de la Universidad del Cauca. Y mañana hay temas bastante interesantes relacionados a cómo aplicar a becas de posgrado en el exterior. Entonces, creo que es un tema bastante interesante. Tenemos también aspectos y conceptos de la propiedad intelectual. Y hay otra, la última ya, porque mañana con becas, así que bueno, esa es la última invitación. Bueno, chicos, gracias, nos vemos. Gracias, Feliz profe. tarde. Gracias, hasta luego. Luego, chao. Vale, profe, chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Ánimo.